¿Qué tal? Mi nombre es Giancarlo Ordóñez y el día de hoy pues vamos a hablar sobre un artículo muy interesante, el cual se trata de la determinación de arsénico en agua, pero esto va a ser realizado por medio de espectrometría de absorción atómica con generación de hidruros, que sus siglas son HGAAS. Pues aquí para iniciar vamos a tener lo que es un espectrofotómetro en el cual nosotros tenemos la fuente de energía, la lámpara, la llama y cómo este se realiza para empezar a entender un poco lo que vamos a hablar. Bien, para ello vamos a empezar con lo siguiente. Bien, para empezar, lo que nosotros vamos a hablar es sobre qué es darnos a entender y meternos un poco en concepto lo que es la espectrometría. Pero para este caso, nosotros regularmente usamos la espectrometría de absorción atómica, de llama, que en sus siglas son FAAS. Bueno, esta técnica es muy sencilla, muy conocida, que ya tiene hace muchísimo tiempo de usarse, que es la más común. Y claramente esta es arsenoselectiva, pero esta contiene unos límites de detección y esta técnica no es lo suficientemente baja como para llevar a la determinación de arsénico en la mayoría de muestras reales. Esto quiere decir que como tal, la absorción atómica de llama no es muy capaz de medir la concentración real del arsénico, pero para ello nosotros vamos a utilizar otro método, que pues es el que vamos a ver en lo siguiente. Bien, en este caso, como se había dicho, la forma que vamos a usar para la absorción es por la generación de hidruros, pues esta técnica de generación de hidruros consta de tres etapas que son muy fundamentales. Primero está la generación y volatilización del hidruro. Luego vamos con la transferencia del mismo y posteriormente una atomización en el espectro de llama. Esta generación del hidruro pues está presente en todo el trabajo y esto consiste para tratar la muestra que contiene arsénico, que en este caso se usó con una disolución de borohidruro de sodio y también en un medio ácido, es decir, que nosotros tenemos dos reacciones, pues en el medio ácido y en el medio del boro. En este caso, pues tenemos las fórmulas, que está la del boro y la del medio ácido, la cual se encuentra en exceso. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Bien, en este caso, como se había dicho, la forma que vamos a usar para... Bien, para empezar a meternos un poco en lo que es el artículo, vamos a hablar sobre los materiales y los métodos en los que consistieron. Bien, para empezar a meternos un poco en lo que es el artículo, bueno, vamos a hablar sobre el apartado y el procedimiento analítico, que pues se trabajó con un espectrofotómetro, el que se había mostrado anteriormente, que es ultravioleta visible, Metrolab Mod 4200, con un microcomputador y corrector en el fondo incorporado. Y en este caso fue utilizado como un generador de hidruro y separador de gas líquido construido en el laboratorio. Esto pues se refiere al primer paso en el que habíamos dicho de un generador. Bueno, ahora como tal nosotros vamos a usar el reactivo. En estos casos se emplearon reactivos como de grado analítico. El agua es un claro ejemplo, el que se utilizó. El agua destilada pues es para la preparación de todas las soluciones reactivas y el estándar ha sido lo suficientemente puro en la muestra con el propósito de tener un estándar y separar lo que es el arsénico y mantener preparada la disolución. Como tal, podemos ver los porcentajes, por ejemplo, como el estándar de 1 miligramo sobre litro de arsénico que fue preparado en otra disolución y en este medio se le agregó un 0,5% de hidróxido de sodio. Bien, seguidamente nosotros lo que tenemos es una curva de calibración. En ella se estableció las mejores condiciones experimentales y también las variables, estudiando los métodos y validarlos por medio de estas curvas, adicionando un estándar de muestra de arsénico 3 y a una muestra de agua en el rango de 25 miligramos sobre litros a la inversa a 250 miligramos sobre litros a la inversa con 3 repeticiones. Bueno, seguidamente vamos a ver lo que es y demostrar la gráfica, pero seguidamente nosotros vamos a hablar sobre la optimización del sistema de generación de hidruros. Esta influencia dice que es la concentración de agente reductor en la respuesta generada de las funciones y la concentración del reactivo utilizado del boro. Estas muestras, pues como dice figura 2, claramente lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva y en ella pues se puede observar la intensidad de la respuesta que se incrementa con esta concentración del reductor, ya que un máximo alcanza a una concentración del 1% luego de decrecer. Y luego, por otro lado, tenemos las condiciones instrumentales de operaciones. Los resultados obtenidos permitirán encontrar las condiciones experimentales, es decir, encontrar la concentración y medir la absorbancia, que permite lograr la respuesta analítica óptima y rápida con bajo consumo de reactivos. Es decir, que esto nos conviene para no aumentar los gastos en laboratorio.
Bien, y como se había dicho anteriormente, aquí tenemos las figuras, en la cual pues tenemos la figura 2 que se había mencionado anteriormente, donde se notaba el crecimiento y decrecimiento de la muestra, y pues aquí lo tenemos, que este es el efecto de la concentración de boro en la respuesta de señal analítica para la determinación de arsénico. Como podemos ver, el boro aumenta significativamente y degrada significativamente, es decir, que tiene una mayor concentración. Y por otro lado tenemos la concentración en un medio ácido, el cual es el ácido clorhídrico con la respuesta de señal analítica para la determinación del arsénico. En este caso podemos observar que tiene un pequeño aumento y el cual se trata de mantener lo más constante que se puede. Sí aumenta, pero es un poco más constante a comparación del boro. Bien, y ahora para seguir y ya casi finalizar, nosotros tenemos las conclusiones. ¿Y qué se llega a concluir? Pues que de acuerdo a que estos resultados obtenidos, se puede concluir que los mejores resultados en determinación del arsénico por generación de hidruros, en continuación con el sistema estudiado, se logra cuando se trabaja con concentraciones de ácido clorhídrico 2 molar, que es mucho mejor al usar boro de sodio al 1% y con flujo de gas de arrastre de argón de 100 mililitros sobre minutos a la inversa, pero este siempre que se mantenga en condiciones operativas del ensayo. Es decir, que nosotros podemos tener un cierto equilibrio y por lo regular, pues nosotros podemos identificar que en las condiciones del ácido clorhídrico es mucho más estable. Bien, y aquí lo que tenemos son las referencias para tener en claro de dónde se sacó el artículo y con qué bases estaba hecho. Bien, y eso sería todo por mi parte, espero que le haya gustado. Gracias. Bien, y eso sería todo por mi parte, espero que le haya gustado. Gracias.